Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Ahí estamos, como podemos. Sí, sí, bueno, espero que te hayan hecho efecto los remedios. Coincido con la exposición que estás haciendo vos, coincido. Daría para una conversación más extensa, ¿no? Explicar el impacto del Papa Francisco en la Iglesia, en el Vaticano y en el mundo. Sí. Estamos hablando de un país soberano mínimo, más chico que el barrio La Josefa, 44 hectáreas, con 762 habitantes hoy, estables hoy en este momento, que está gobernado con un sistema eh, milenario, es una monarquía teocrática absoluta, ¿no? Que no hay división de poderes, la voluntad del Papa es la ley. Ujú. Ahora, para entender los logros y las falencias del Papa Francisco, lo primero que hay que hacer es ubicar sus decisiones dentro de la estructura de dominación hermética, conservadora y patriarcal como es la Iglesia Católica. Ujú. Si no lo ubicamos ahí, es muy difícil entender los logros y las falencias del Papa. Estamos en una iglesia que fue parte de los poderes coloniales europeos sobre las naciones originarias de América y de África, y que en los últimos 100 años es parte de la dominación neocolonial de nuestras naciones. Bueno, en ese lugar entró el Papa Francisco hace 12 años. Ujú. Esto es lo que me parece importante destacarlo. El Papa no entra a una a una nación medianamente republicana, etcétera, entra en ese lugar, una iglesia que cumplió un papel fundamental en la colonización americana, que concentró el poder ideológico con el cual se sustentó lo que se ha definido como la invasión de hombres blancos, europeos, militares, cristianos, patriarcales y heterosexuales a un territorio que se lo atribuyeron, eh, en el cual dejaron más de 70 millones de nativos exterminados, con sus modos de producción, con sus culturas, con sus cosmovisiones, a los cuales pretendieron adaptarlas al rol de la dominación de estas potencias europeas. A ese lugar entró el Papa Francisco, a un poder conservador, racista. Bueno, el, el, el espacio que tuvo desde el 13 de marzo del año 2013 hasta el día de su muerte, el 21 de abril del 2025, ha generado un posicionamiento político impensado en la Iglesia. Impensado. Nadie lo podía imaginar. Nadie. Por eso yo me quiero referir, Rubén, brevemente, a 6 objetivos principales de esta geopolítica del Papa Francisco que no están siendo tenidos en cuenta. Primero, punto número 1, inició la ruptura de la estructura de dominación patriarcal dentro de la Iglesia, poniendo a mujeres en cargos importantes que solo estaban reservados a hombres. Aumentó a un 26% la intervención de las mujeres en el Vaticano. Puso a una profesora universitaria a cargo de la supervisión económica de la corrupción que tenía el Vaticano. Y metió a una monja para regular a las comunidades, a las órdenes religiosas. Esto era impensado. Esto era impensado. Francisco decía que un mundo en que las mujeres son marginales es un mundo estéril. Esto no es concebido
en la historia de la Iglesia Católica. No se podía imaginar algo de esto. Ahora, también están las falencias. Por ejemplo, el escaso avance que tuvo en el sacerdocio femenino, en la posibilidad de que las mujeres se puedan transformar en diáconos, etcétera. Bueno, esos son los límites, pero dentro de esta estructura extraordinariamente patriarcal. El segundo punto es que involucró a la Iglesia Católica en la defensa y despenalización de la homosexualidad y las minorías LGTB. ¿Alguien se podía imaginar en la Iglesia Católica esto? Y queda como falencia o su propia convicción el rechazo al aborto. Pero logró esto. Involucró a la Iglesia en la defensa y despenalización de la homosexualidad y las minorías LGTB. El tercer avance es la eliminación de las bulas papales. De esto no se habla, Rubén. Y esto es de un valor extraordinario e increíble que se haya podido lograr. El Papa Francisco eliminó las bulas patriarcales, que eran los verdaderos decretos de la Iglesia, por los cuales la Iglesia justificaba la doctrina del descubrimiento. Los invasores de América y de África se atribuían a haber descubierto un territorio donde ya había comunidades y civilizaciones como los mayas, los aztecas, los toltecas, los mapuches, los incas, todos estos decían haberlo descubierto a un país vacío, un territorio vacío. Pero escuchá lo que decían las bulas. Las bulas sostenían que los territorios conquistados desde 1492 estaban vacíos y solo estaban ocupados por fauna, en la cual incluían a las personas porque los consideraban a los pueblos originarios como no humanos. Esta doctrina del descubrimiento fue la base legal y moral para la colonización europea. El Vaticano con Francisco, reconoce que los derechos papales fueron utilizados por estas potencias coloniales para legitimar la desposesión y la esclavitud de los pueblos originarios. ¿Alguien se podía imaginar algo de esto? Yo voy a ver si lo encuentro, voy a leer un texto pequeño. El contenido de estos documentos, el comunicado oficial del Vaticano, el contenido de estos documentos fue manipulado de las bulas papales, ¿no? Con fines políticos por potencias coloniales, en competencia para justificar actos inmorales contra pueblos indígenas, que se llevaron a cabo en ocasiones sin la oposición de las autoridades eclesiásticas. Así dice el texto del Papa Francisco. Uh-huh. El cuarto avance, Rubén, es un hecho insólito, que fue el llamado a la resistencia campesina en Perú, en el año 2014, cuando le aconsejó a las comunidades de un lugar que se llama Piura, eran 200 familias en Piura, en Perú, del lado del Pacífico, le lanzó la consigna: defiendan la tierra, no se la dejen robar. Un papa dijo esto. Estamos hablando que un papa le dijo a las comunidades campesinas: defiendan la tierra, no se la dejen robar. Bueno, si alguien se imaginaba algo de esto dentro de la Iglesia Católica, es un vidente, directamente, ¿no? El quinto punto, son seis puntos, lo que yo estoy realzando, Rubén. El quinto punto es que introdujo en el Vaticano la teoría de la liberación. Esto es extraordinario. Francisco rompió con el silencio cultural sobre el genocidio de los pueblos originarios y el saqueo extractivista de los territorios, abriendo un congreso dentro del Vaticano, un congreso titulado el congreso
colonialismo, neocolonialismo y descolonización. Un diálogo intercontinental entre África y América Latina. Esto lo inauguró Francisco, dentro del Vaticano. ¿Y quiénes estaban invitados? ¿Quiénes estaban invitados? Dos extraordinarios intelectuales marxistas, como Ramón Grossfogel y Enrique Dussel, a los cuales recomiendo porque son verdaderas potencias intelectuales del momento actual, con el objeto de superar las formas de injusticia. Esto decía el comunicado oficial, esto está escrito en el comunicado oficial, con el objeto de superar las formas de injusticia, desigualdad, explotación y dominación que generan las jerarquías de dominación moderna. Esto dice el comunicado del Congreso. Y el sexto punto es que el Papa se involucró en poner en evidencia la violencia armada del capitalismo en países que están aislados de la conciencia de la gente, desconocidos, olvidados, como Yemen, la guerra de Yemen, el Cáucaso Meridional, Armenia, Azerbaiyán, Birmania, los Balcanes, la República Democrática del Congo, todos países que solamente eran nombrados por Francisco. Un papa que dijo que me siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel. Estamos hablando de que esto ocurrió dentro de la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que todos estos aportes que realizó el Papa Francisco dentro de una iglesia conservadora, racista, colonialista y eurocentrista, los hizo con una sola arma, que es la intervención de la ética intelectual. Estamos hablando de un Estado mínimo, como es el Estado Vaticano, al cual un jefe de Estado como el Papa, en 12 años enfrentó todos estos poderes. Bueno, esto me parece importante, Rubén, de ponerlo de manifiesto, porque si no se pierde el impacto que tuvo Francisco, tanto en la Iglesia como fuera de la Iglesia, ¿no? Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué impacto tuvo Francisco en la Iglesia, en el Estado Vaticano y en el mundo? ¿No? Hola. Sí, te escucho. No, perdón. No, perdón, pensé que se había cortado, Raúl. Hola. Esto es lo que me pareció importante poner de relieve, porque si no queda opacado y no se comprende bien un hecho que es extraordinariamente importante en la historia de la humanidad, como es el papado, estos 12 años de papado de Francisco, ¿no? Bien. Raúl, digo, ¿te sorprende que todos los líderes del mundo, el que no puede ir, manda a su representante? Porque dice que es histórico esto. No me sorprende, no me sorprende porque primero diferencio también los intereses del marketing político que genera esta presencia en un lugar de máxima visibilidad mundial en este momento. Máximo, no hay ningún lugar en el mundo que tenga la visibilidad que tiene el Vaticano en este momento. Nada, bueno. Entonces, que los líderes políticos vayan como las moscas a ese lugar, no me sorprende. Pero lo otro es que comprendo que los líderes mundiales, como los pueblos, valoran un hecho descomunal en la historia de la Iglesia Católica.
Yo no creo que haya, en la historia de la Iglesia Católica, no se viva, yo no creo que se vuelva a vivir un hecho tan descomunal como la presencia de la historia de Francisco al frente del Vaticano. Vos sabés que, y en Los Pibes pegó, ¿te acordás cuando les dijo que había millones de chicos en Brasil? Hagan lío, salgan de las iglesias no tienen que ser una ONG. A mí eso me pareció, yo no iba a la iglesia y no creía mucho en la iglesia. El Papa Francisco me hizo cambiar de idea a mí. Sí, pero sacó a los chicos a la calle y sacó a la iglesia a la calle. Oh, sí. Y sacó a la iglesia de Europa. Francisco no fue de visita a ningún país europeo. Visitó a Lampedusa, a los lugares como que estaban de migrantes, bueno. Esto es lo que está dentro de este contexto que yo trato de explicar, que estamos hablando de un hombre que entra a una estructura de denominación milenaria y en 12 años provoca estos cambios que se pueden analizar desde sectores de derecha y desde sectores de izquierda, pero que por encima de todo esto, por encima de todas estas interpretaciones, valoraciones, de los que creen que desde un papado se puede hacer una revolución social, o de los que creen que se puede manipular la opinión de la gente, están estos hechos que son únicos en la historia de la Iglesia Católica. Sí, Raúl, perdóname, ¿no? Pero mientras se me va cortando, ¿sabes por qué? Porque estoy estornudando. Estoy con una gripal. Y bueno, me cortan el aire por ahí y se me corta, pero te estoy siguiendo con tu conversación, tranquilo. Lo que pasa es que no quiero parecer que no te estoy prestando atención. Pero vos me estás escuchando, me estás viendo también. Yo me doy cuenta que se está cortando la comunicación. No. A mí se me corta. No, yo te escucho bien a vos al aire. Lo que pasa. ¿Me escuchás? Sí, no. Te cuento lo que me está pasando. Sí, estoy con una gripe total. Después de tantos días sigo y ahora me agarró mucosidad y estoy del estornudar. Pero bueno, Raúl querido, el miércoles seguiremos hablando, que tendremos otros temas que son importantes para la comunidad, para toda la gente que día a día nos acompaña en esta radio. Muchas gracias, Rubén, a vos. Bueno, que te mejores. Gracias, un abrazo. Nuestro querido amigo Raúl